Nos corresponde revisar los fármacos antiarrítmicos. Inicialmente, en esta gráfica quiero mostrarles cómo es la conducción nerviosa en el músculo cardíaco, en donde existe el nodo sinusal, el cual es el que comanda y hace que exista el ritmo adecuado, el ritmo con frecuencia entre 60 y 90 latidos por minuto. A partir del nodo sinusal viene una conducción hacia el nodo auriculoventricular, posteriormente el haz de His y las fibras de Purkinje, donde existe una rama hacia el ventrículo izquierdo y una rama hacia el ventrículo derecho. Entonces, de manera representativa y sencilla, aquí tenemos la conducción nerviosa, nodo sinusal, que es el que comanda. Cuando se pierde el comando del nodo sinusal, lo toma el nodo auriculoventricular con una frecuencia cardíaca más o menos entre 40 y 60 latidos por minuto. Y si los dos fallan, es decir, si falla el nodo sinusal y si falla el nodo auriculoventricular, entonces viene el haz de His con una frecuencia en 20 latidos por minuto. Y es donde se dice que el paciente prácticamente está en paro cardíaco. Esto puede suceder en el contexto de un infarto agudo al miocardio, por ejemplo, y eso genera bradicardias en principio con arritmias. Entonces, el objetivo de esta charla es determinar las causas principales de las arritmias cardíacas y cómo existen medicamentos para atacarlas, es decir, cómo existen alteraciones en esta conducción nerviosa y cómo existen medicamentos que permiten el control de estas arritmias. Entonces, en el músculo cardíaco existen dos tipos de fibras nerviosas. Las fibras de conducción lenta, como aparecen acá, nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, son nódulos de conducción lenta, y las fibras de conducción rápida que corresponden al ventrículo, como aparece acá. Entonces, hay un disparo rápido, luego una meseta de despolarización y luego una repolarización y luego cae. Entonces, para hacerlo prácticamente sencillo y didáctico, recordar dos cosas iniciales, que las fibras del corazón en su conducción nerviosa tienen dos características. Unas son de conducción lenta, como aparece acá, y otras son de conducción rápida o de despolarización rápida. Y de esa manera se forma el electrocardiograma. La idea es que ustedes revisen inicialmente el video de introducción a la electrocardiografía para que entiendan qué es una onda P, una onda Q, RS, una onda T, que es el intervalo PR, el intervalo QT, y eso es importante para saber que eso dura 200 milisegundos. Si esto, bueno, 200 milisegundos más o menos es esta distancia, y cada una de las ondas tiene una característica especial y una duración especial. Si se aumentan o se disminuyen, empiezan las arritmias cardíacas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el nodo sinusal, en el nodo auriculoventricular, es decir, las fibras de despolarización lenta? Lo primero que ocurre entonces es una entrada paulatina, como aparece acá, de sodio, paulatinamente ingresa sodio y existe un umbral de despolarización. En ese umbral de despolarización entra calcio, como aparece acá, rápidamente entra calcio y luego ya aparece la repolarización con la salida de potasio. Y luego otra vez el aumento progresivo con el sodio, el umbral de despolarización, calcio y luego potasio. Es muy importante esto teniendo en cuenta que es aquí donde ocurren las principales causas de arritmias cardíacas, como vamos a ver. Sodio, calcio y luego potasio. Despolarización, es decir, excitación. Repolarización, es decir, descanso. No, cuando la fibra se vuelve otra vez a su estado basal, digamos. Fibras de despolarización lenta. Las fibras de despolarización rápida, como el nodo, como las células ventriculares o auriculares, entonces existe inicialmente un potencial de membrana en reposo. Ese potencial de membrana en reposo, recordemos que está determinado por la bomba sodio-potasio ATPasa, la cual saca 3 sodios de la célula y mete 2 potasios. De esa manera tenemos una célula afuera con carga positiva y adentro con carga negativa.
Eso tiene más o menos menos 70, menos 60 milivoltios, eso depende de la fibra, más o menos la fibra muscular estamos hablando de eso, menos 60 milivoltios. Luego existe, si existe un estímulo, rápidamente hay una despolarización, por eso se llama fibra rápida, y existe una entrada de sodio, como aparece acá. Esa entrada de sodio hace que la fibra se despolariza rápidamente, luego se abren los canales progresivamente de potasio, genera una meseta de calcio, una apertura a los canales de calcio, entonces la apertura a los canales de sodio permiten que entre sodio a la célula. La apertura a los canales de potasio, de calcio, perdón, hace que el calcio entre a la célula y genera esta meseta de despolarización. Y luego hay una apertura de los canales de potasio progresivamente. Hay diferentes clases, la idea es no profundizar en eso, sino que simplemente sepamos que hay una apertura progresiva de los canales de potasio y al abrirse un canal de potasio, el potasio sale y la célula se hiperpolariza, mejor, se repolariza, vuelve a su estado basal, otra vez a la bomba sodio-potasio ATPase. Entonces, en el mecanismo de la producción de las arritmias, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, puede suceder una disminución de este potencial de membrana en reposo, entonces cae a menos 80, lo normal, menos 80, menos 70, cae a menos 100, por ejemplo, eso es una probabilidad. La otra probabilidad es que este umbral de despolarización que veíamos en las fibras pueda ser no de menos 80, sino de menos 45. Ese es otro mecanismo por el cual existen las arritmias, es decir, mecanismos de producción. Y entonces de esa manera yo puedo entender que si hay alguna alteración de estos canales, bomba, sodio, potasio, ATPasa, luego canal de sodio, luego canal de calcio y luego canal de potasio para la repolarización, pues puede existir algún tipo de arritmia. ¿Cuáles son los mecanismos de las arritmias en términos generales? Trastornos de la formación del impulso, trastornos en la conducción del impulso y mixtos. Los trastornos de la formación del impulso lo veíamos en la diapositiva anterior. Cualquier alteración de este tipo de canales se le conocen típicamente como las canaliculopatías, pero digamos que ese es un tema ya muy electrofisiológico, los electrofisiólogos se encargan del estudio de todo este tipo de alteraciones. Nosotros vamos a mirar los trastornos de la conducción del impulso, que también se presentan en forma importante y que podemos explicar aquí. Recordemos el nodo sinusal, la conducción al nodo aurículo-ventricular. Existe aquí un retraso en la conducción, por eso las aurículas se contraen primero, debido a que el nodo aurículo-ventricular retrasa la conducción hacia el haz de His y a las fibras de Purkinje, como aparecen acá, y entonces de esa manera primero se contraen las aurículas y luego se contraen los ventrículos. Luego puede existir entonces una conducción aberrante que vamos a ver a continuación. Aquí es donde puede suceder o puede suceder aquí a nivel auricular. Entonces las arritmias pueden ser auriculares o ventriculares. Las arritmias auriculares habitualmente se conocen como arritmias supraventriculares, así se les llaman, supraventriculares, o sea, por encima de los ventrículos, y es allí donde encontramos la fibrilación auricular, el flúter auricular, etcétera. En cambio, las arritmias que suceden en los ventrículos, pues su nombre lo indica, son arritmias de tipo ventricular. Entonces lo normal es que cuando yo tengo una conducción, esa conducción entra a una zona que no está excitada y esa conducción se va por dos vías distintas para continuar su conducción. Eso es lo normal. Pero puede suceder, perdón, que cuando existe una conducción que le llamamos aberrante, entonces esto es lo normal, sale la conducción acá, esto se devuelve, pero aquí hay un punto de retorno que habitualmente no existe. Miremos acá. Aquí existe una conducción directa hacia este lado e impide que haya una conducción retrógrada. Pues bien, cuando hay una arritmia cardíaca, entonces puede existir una conducción retrógrada y vuelve y otra vez se estimula. De esa manera, entonces se genera como si esto fuera un marcapaso ectópico, o sea, un marcapaso fuera del sitio normal. Acordemos que el marcapaso es el nodo sinusal que puede estar acá y es el que dirige y comanda la potencial de acción.
Pero si yo tengo aquí una conducción retrógrada o aberrante, entonces este se convierte en marcapaso y hace que existan dos impulsos. Un impulso normal de nodo sinusal y un impulso anormal de este sitio de sitio donde hay una conducción retrógrada. Y así se generan las arritmias. Entonces ya entrando al tema de los medicamentos antiarrítmicos, de acuerdo con la clasificación de Vaughan Williams, encontramos cuatro clases de antiarrítmicos. Clase 1, que bloquean el canal de sodio. Clase 2, que son los beta bloqueadores. Clase 3, son los bloqueadores de los canales de potasio. Y clase 4, los que bloquean el canal de calcio. Hay otros antiarrítmicos no clasificados dentro de este grupo, como la adenosina, que después vamos a ver. Entonces, la clase 1 existen varias subclases, clase 1A, 1B y 1C. Dentro de la clase 1A está la disopiramida, que casi no se utiliza, la procainamida, que sí la utilizamos actualmente en la práctica clínica, la quinidina, que no se utiliza habitualmente. Dentro de la clase 1B, lidocaína se utiliza, mexiletina no se utiliza casi, tocainida tampoco. Y una C, que es la que más se utiliza dentro de toda la clase 1, se le conoce como propafenona. La clase 2 está el metoprolol, está el propranolol, está el esmolol. En la clase 3, principal amiodarona. Ese es el principal, el bretilio, el sotalol, se utilizan pero no de forma rutinaria. En la clase 4, diltiazem, verapamilo y otros la adenosina.